Along with the drying up of the Euphrates River, many ancient discoveries have emerged. Recently, a video showed a man showing a drop in the water level of the Euphrates River, which fell drastically. El río Éufrates está secando tan rápidamente que puede provocar una crisis humanitaria para los sirios que dependen de él para abastecerse de agua. A primera vista, esto habla de los continuos dolores de parto que observamos en todo el mundo. Sin embargo, debido al hecho de que el río Éufrates desempeñará un papel importante en el momento de la tribulación, esta noción también ha traído la atención de un gran número de cristianos versados en profecías bíblicas por otras razones válidas. Recientemente, exploraciones del lecho del río, necesarias debido a la desecación de un importante tramo del antes potente río Éufrates, condujeron al hallazgo de un vasto e inexplicable túnel que se extendía a las profundidades de la tierra. Casi inmediatamente después de que se descubriera la ubicación del túnel oculto, se encontraron múltiples grabaciones de video en las que aparecían ruidos inexplicables que, según se decía, habían sido grabados en el río Éufrates. Es posible que estemos escuchando las voces de ángeles caídos, y de ser así, ¿qué indica esto sobre su existencia atada bajo el río Éufrates? Quédate hasta el final, pues trataremos este tema en detalle. El nivel del agua del río Éufrates en el noreste de Siria es tan bajo que existe la posibilidad de que 5 millones de personas se queden sin acceso a agua limpia para beber. Hubo un tiempo en que la franja de tierra situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en Oriente Próximo, era tan exuberante que se ganó el sobrenombre de media luna fértil. No obstante, en la actualidad, la desertización avanza, lo que pone en peligro la seguridad de ciudades enteras. Dicho todo esto, hay quienes creen que la actual desecación del río Éufrates es el cumplimiento de una profecía bíblica. ¿Pero es realmente así? Apocalipsis 16:12, que explica el juicio de la sexta copa, es el texto principal que citan para apoyar su argumento. ¿Qué importancia geográfica tiene el río Éufrates en la Biblia hebrea? El río Éufrates, que atraviesa el actual Irak y se adentra en Siria y Turquía, es uno de los dos ríos principales de la antigua media luna fértil de Mesopotamia. La Biblia lo menciona originalmente como uno de los 4 ríos que fluyen desde el jardín del Edén, Génesis 2:14. Y se vuelve a mencionar en la Biblia hebrea, la literatura no canónica y el Testamento cristiano. El Éufrates se menciona con frecuencia en la Biblia hebrea, como marcador geográfico que delimita la pertenencia y la exclusión. Por ejemplo, en Génesis 15:18, Dios hace una promesa de tierra a Abraham, con el Éufrates como límite oriental. Este límite se reitera en casos posteriores, por ejemplo, José 1:4. Este río no es solo la frontera prometida, sino también los límites geopolíticos reales desde el dominio de Salomón, 1 Reyes 4:21-24. Jacob lo atravesó para llevar a su familia junto a sus padres y su hermano con el fin de reunirse con su tribu y escapar de su tío. Génesis 31:21. Tras el exilio babilónico, el Éufrates se utiliza como frontera literaria para representar el aislamiento de los exiliados de su tierra. En la Biblia, a veces se le llama simplemente el río. ¿Cómo actúa el Éufrates como metáfora en los textos antiguos? En los escritos antiguos, el río puede cumplir una función metafórica, además de ser un límite geográfico. Esto no es raro. Geógrafos como Edward Soya subrayan que la geografía no es una categoría neutral y objetiva, sino que simboliza los objetivos y perspectivas de los productores, ya sean modernos o antiguos. Por ejemplo, en Isaías 27, Dios promete que Israel será reunido desde el Éufrates hasta el Uadi de Egipto en el futuro. Por Israel se entiende tanto a los israelitas que murieron en Egipto como a las tribus dispersadas por la conquista asiria en el siglo IX a.C. En este caso, el río sirve como límite geográfico y temporal, es decir, como método para retroceder en el tiempo y recuperar a los israelitas perdidos. Ezequiel 40:48 presenta una reimaginación idealista del antiguo Israel, mencionando características naturales de la región como el Éufrates, colectivamente en un futuro ideal utópico. Del mismo modo que el río actúa como marcador temporal en la literatura profética, sirve también como barrera temporal que simboliza el reino terrenal en varios apocalipsis del siglo I de nuestra era. 4 ángeles están encadenados en el Éufrates en el Apocalipsis de Juan, y cuando llegue el final serán liberados.
Apocalipsis 9:14. Otro ángel, según Apocalipsis 16:12, secará el río para que se prepare el camino de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. El río también se detiene en 4 Esdras 13:39-47. Cuando las tribus perdidas de Israel, que están ocultas más allá del Éufrates, regresarán a la tierra desde Israel durante el Escatón. Las tribus perdidas residen al otro lado del río hasta el final de los tiempos en 2 Bar 77. Ante la inminencia del Escatón, Baruch envía cartas animando la fidelidad de la Torá, empleando mensajeros convencionales para los judíos de Babilonia, pero un águila para los judíos de más allá del Éufrates. El uso imaginativo de un águila pone de relieve la división cronológica que el águila debe de cruzar para llegar a las tribus perdidas hace mucho tiempo. Aunque siempre representativo como marcador del río físico, el Éufrates también sirve como límite de tiempos futuros, representado como una frontera idealizada o temporal. Volvamos a Apocalipsis 16:12, que dice lo siguiente: Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que se preparase el camino de los dioses del oriente. Y vi 3 espíritus inmundos, como ranas que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios, que hacen señales y lanzan a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurero el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Aunque Apocalipsis 16:12 menciona la sequía del Éufrates, lo hace en un contexto específico. En primer lugar, ocurre durante el periodo de la tribulación, más concretamente cerca del final, ya que se trata del penúltimo juicio de la copa. En segundo lugar, podemos ver que la desecación del río en este momento no se debe a causas naturales como el aumento de las temperaturas o la mayor intensidad de las sequías. ¿Quiere esto decir que la actual desecación del río Éufrates no tiene importancia? En absoluto. Lo que estamos viviendo hoy, junto con una serie de otros indicadores, es un presagio de lo que vendría durante la tribulación. Aparte de Apocalipsis 16, vemos el papel del río Éufrates durante la tribulación en Apocalipsis 9 en el juicio de la sexta trompeta. Sin embargo, recientemente surgió un video de este lugar, que es a la vez intrigante e inquietante para muchas personas. ¿Han sido grabados los 4 ángeles caídos atrapados bajo las aguas del río Éufrates? ¿Y los sonidos de la bestia con forma de escorpión expulsada de la tierra cuando se abre el pozo sin fondo del Apocalipsis 9? Recientemente se publicó un video que supuestamente muestra arqueólogos trabajando en el lugar donde se secó el río. El video también afirma haber captado voces de ángeles caídos o demonios encarcelados dentro del pozo sin fondo. Hay que subrayar que estos ruidos podrían ser inventados y esto dista mucho de ser una prueba, sobre todo teniendo en cuenta que solo disponemos de un video. Sí sabemos que 4 ángeles están atados cerca del río Éufrates y que, si son liberados, masacrarían a 1/3 de la humanidad con 200 millones de jinetes. Esto es algo que hemos aprendido de la Biblia. Mucha gente ha cuestionado la validez del sonido de la fosa, pero todos están de acuerdo en la ubicación del extraño túnel bajo el lecho del río, que podría ser la prisión que alberga a los ángeles caídos mencionados en la Biblia. ¿Quiénes son los ángeles caídos encadenados bajo el Éufrates? Si lees el capítulo 12, 7-9 de Apocalipsis, la identidad de los ángeles bajo el Éufrates está clara. Según la Biblia, entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero no fue tan fuerte y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado, esa antigua serpiente llamado Diablo o Satanás, que extravía a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Según Apocalipsis 9, los 4 ángeles bajo el Éufrates son claramente miembros de los ángeles caídos que fueron arrojados con Satanás. Cuando lees Lucas capítulo 10 verso 17, Apocalipsis capítulo 12 versículos 7-9 y Judas capítulo 1 versículo 6, la Biblia confirma que algunos de los ángeles caídos, que eran parte del tercio de ángeles decididos por el diablo, no se les permitió vagar libremente por la tierra como a los demás, sino que fueron encadenados y atados hasta el tiempo señalado. Es probable que estos ángeles que fueron encadenados fueran violentos y pudieran poner en peligro la existencia de la humanidad, por lo que Dios los encarceló. Los 4 ángeles bajo el río son claramente parte de los ángeles encadenados. Según el capítulo 9 del Apocalipsis, serán liberados del Éufrates para cumplir las profecías bíblicas que exigen la destrucción de 1/3 de la tierra.
Todo el mundo debería ser consciente de que todo lo que está sucediendo en el Éufrates indica que la ruptura es inminente, por lo que deberíamos servir al Señor con fervor, porque estamos en los últimos días. En cambio, cuando complementamos esto en conjunto con los muchos indicadores proféticos que convergen en nuestro tiempo, funciona como una señal de dónde estamos proféticamente, lo que debería aumentar nuestra fe en la palabra de Dios y animarnos a medida que se acerca nuestra bendita esperanza. ¿Crees que las profecías de la Biblia se están cumpliendo? ¿Son los sonidos de los ángeles caídos? Háblanos de ello en la sección de comentarios más abajo.